Kairos era la palabra que los antiguos griegos utilizaban para referirse al tiempo en el que pasan las cosas importantes. Estamos hoy en pleno Kairos, viviendo una época de cambios sin precedentes. Comenzamos a habitar una realidad que necesita de una nueva educación. Una educación que se haga cargo de los nuevos desafíos con un modelo educativo sobre el que construir un mundo más justo y siempre desde el compromiso con el desarrollo de los pueblos. Un nuevo modelo educativo capaz de visionar el futuro y a la vez actuar sobre la realidad educativa. Apoyado en prestigiosos expertos capaces de inspirar e iluminar el camino, con el objetivo de construir una educación al servicio de todos los seres humanos, donde nadie quede atrás. Una educación transformadora capaz de cultivar las competencias clave, el emprendimiento y el liderazgo. Kairos convoca a todas las personas comprometidas por el cambio educativo en el mundo, conectando a la comunidad educativa internacional y construyendo juntos una nueva senda que recorrer, uniendo vigores dispersos y haciendo camino al andar. Kairos, el equipo que hace que en educación las cosas importantes pasen. Adelante. Bueno, buenas tardes, buenos días. Están con nosotros Federico Buyolo en Madrid, que es director adjunto del Gabinete del Ministerio de Educación español. Está Vinicio Cerezo, que es secretario del Sistema de Integración Centroamericano, secretario general, expresidente de Guatemala. Y está con nosotros también Antonio Ventura, que ha sido secretario general de la Junta de Extremadura y ha sido también consejero de Cultura de la misma Junta. Y también Telemaco Talavera, que es como un alma de animación del grupo de Kairos. Le voy a ceder la palabra primero a Telemaco para que introduzca el conjunto de nuestras intervenciones y después nos focalizamos en el tema de discusión de esta tarde. Telemaco, cuando quieras, por favor. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar queremos saludarles a nuestros distinguidos panelistas y a nuestro apreciado moderador y a quienes nos ven en esta tarde que vamos a debatir, esta tarde o mañana, según sea el lugar geográfico donde nos encontremos, para debatir un tema de gran trascendencia. Pero antes de eso, yo quería indicarles que quien va a moderar este panel, porque él no se va a autopresentar, es nuestro apreciado amigo, miembro de Kairos, José Manuel Pérez Tornedo. José Manuel es catedrático UNESCO de Meal and Quality Journalist y de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pertenece al grupo de expertos de alto nivel sobre Media Literacy de la Unión Europea y es consultor de la UNESCO en medios de comunicación. Forma parte del Consejo Directivo de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana. Dirige el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado sobre servicios públicos audiovisuales, política de medios y regulación audiovisual, comunicación y educación, periodismo de calidad, inteligencia artificial aplicada a la comunicación, publicidad, consumismo, internet, redes sociales, comunicación persuasiva y semiótica. Él es quien nos va a moderar hoy y, por supuesto, también él presentará a nuestros distinguidos panelistas de lujo, efectivamente, y también nos acompañan hoy, aunque no seremos parte de la discusión central, Juan José Salado, conocido que ustedes pueden ver en la pantalla como Juanjo, y Juan Carlos Casco. Los tres somos miembros del equipo de coordinación de Kairos. Kairos, que es un equipo de profesionales y expertos de todo el mundo que estamos comprometidos con la transformación de la educación para la construcción de una sociedad mejor para todos y todas, y estamos comprometidos con el impulso de un movimiento que haga realidad un tercer contrato social por la educación y que realmente revitalice y haga reales las esperanzas, sueños y visiones de las personas, las familias, las comunidades y, por qué no decirlo, el mundo entero. En un momento en que el mundo tiene una crisis agravada por la pandemia del coronavirus. Desde antes de la pandemia vivíamos ya una disrupción tecnológica, una disrupción financiera, una disrupción ambiental con todo el tema del cambio climático y una crisis de polarización económica, social y humana. Y ahora todo eso se ha visto agravado con una disrupción social y una disrupción que tiene implicaciones no solamente en la salud y en la vida, sino en todos los ámbitos del quehacer humano y que va a marcar realmente un antes y un después, aunque no sabemos todavía hasta dónde va a ser. Efectivamente, si antes era necesario, cuanto más
necesario será ahora un replanteamiento del modelo de desarrollo económico y social para avanzar en una situación aún más compleja hacia la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, más sostenible y menos vulnerable. Y lógicamente la educación es un pilar fundamental para ello. Por eso no decimos que la educación es para educación, sino que la educación es para todos los ejes de desarrollo, para las personas, la familia, la comunidad y la sociedad. Y qué mejor que hacerlo pues con este nutrido de núcleo de panelistas de alto nivel. Yo quiero agradecer, pues por supuesto, a Federico, va a ser presentado, un profesional de gran prestigio y trayectoria académica, pero también como funcionario, a un gran amigo del mundo, pero particularmente de Centroamérica, Latinoamérica, Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, y pues él dice que fue impulsor, yo diría fue el principal impulsor de la construcción de la paz en Centroamérica, cuando realmente Centroamérica se desangraba. Y lógicamente jugó un extraordinario papel no solamente en Guatemala para restablecer la democracia y avanzar hacia la reconstrucción económica, social y democrática, sino también en Centroamérica, y no por casualidad es el primer presidente que es el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, y por eso le conocemos con propiedad como el embajador de Centroamérica. Pero bueno, yo no voy a decir más, pero para nosotros es también un gran honor que esté con nosotros nuestro apreciado amigo Vinicio Cerezo, y por supuesto otro gran académico, funcionario, Antonio Ventura Díaz. Entonces, que tiene una gran trayectoria y que podremos conocer un poco más adelante. Pero entonces, Federico, nuestro amigo Vinicio y nuestro amigo Antonio Ventura, es un trío de grandes profesionales con gran trayectoria, con gran experiencia, pero como lo digo siempre, sobre todo con un indiscutible compromiso como personas, como instituciones y como colectividad para construir una sociedad mejor para todos y todas, para esta y las futuras generaciones. Y por supuesto, un gran gusto también que estemos acá en representación de Kairos, Juan José Salado, Juan Carlos Casco y nuestro amigo Manuel Pérez Tornedo, que nos va a moderar este importantísimo evento sobre la necesidad de un tercer contrato social global, un nuevo estado de cosas en el mundo, pero que no voy a decir más de lo que ya dije, para poder darle paso, pues digamos, a nuestro amigo José Manuel Pérez Tornero y luego a ese debate que es de importancia mundial. Muchas gracias de nuevo en el nombre de Kairos y particularmente del equipo de coordinación. Un saludo para todos y simplemente las dificultades son grandes, pero el talento, el compromiso, la dedicación tienen que ser aún mayor y por tanto sigamos firmemente adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Telémaco. Expreso el sentir de todos los que estamos en esta mesa esta tarde, agradeciendo a Kairos su invitación a hacernos pensar y a reflexionar sobre el futuro. Pero vamos a ir al grano ya. Federico Buyolo, como has dicho, es en la actualidad director adjunto de la oficina del gabinete del Ministerio de Educación, pero es también licenciado en Pedagogía, es máster universitario en Investigación e Innovación Educativa y además se diría que es un activista del blog, de la escritura de las redes, porque desde que lo he conocido es muy fácil encontrar publicaciones suyas en la red, intentando focalizar el cambio educativo en una idea de contrato social. Me gustaría empezar con él. Federico, una cuestión. Ha dicho Telémaco que este es el tercer contrato social. ¿Por qué justamente el tercer contrato? ¿Qué importancia tiene en el momento en que estamos viviendo del COVID-19? Pues bueno, primero me vas a permitir que agradezca a Juan Carlos y a Telémaco que me hayan invitado y joder, el honrado soy yo de poder estar aquí además con Vinicio, el expresidente de Guatemala, que creo que es todo un lujo, y luego con todo un histórico de Extremadura como es Antonio, que siempre ha sido un referente para muchos. Fijaros, yo creo que es importante muchas de las cosas que ha dicho Telémaco, que además las comparto y hace poco también lo hablábamos. Es decir, en este momento de replantear el futuro hay algo que es importante. Fijaros, Daniel Nearity en su último libro Pandemocracia dice que todavía no existe una gobernanza global
ni dejan de tener una gobernanza local. Y si estamos en el tránsito en que no se termina de configurar esa gobernanza, ni al mismo tiempo sigue teniendo, los estados-nación siguen teniendo todo el poder para poder tomar esas decisiones en este mundo global e interconectado. Por otro lado, vemos como que no hay unos liderazgos mundiales que sean los que tiren hacia adelante de este cambio. Hemos vivido liderazgos de distintos ámbitos, desde Reagan, Thatcher, Kohl, Gorbachov, Felipe González, en un momento que hubo ese gran liderazgo que se tenía en el mundo. Hoy no tenemos ese liderazgo. Y además tampoco es necesario que tengamos estos liderazgos, porque sin duda alguna lo que estamos es en el momento de construir, y de construir ese nuevo momento. Y construir ese nuevo momento, sin duda alguna, tiene nombre y apellido, que se llama contrato. Es verdad que para construir ese contrato lo que tenemos que hacer, sin duda alguna, es saber hacia dónde queremos ir y, sobre todo, tomar las decisiones que nos lleven a llegar a eso. Hoy no es tiempo solamente de pensar, sino sobre todo es tiempo de actuar. A diferencia de lo que pasaba años atrás, donde se podía planificar a 25 o 30 años, hoy el mundo cambia muy rápidamente. Hemos visto, como yo hace poquito hacía un recuerdo de cómo empecé el año haciendo un vídeo diciendo que este iba a ser un año espectacular para la Agenda 2030 y para mí personalmente, y no tiene nada que ver en 6 meses lo que planificaba o lo que pensaba que iba a pasar a lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber que vivimos en una pendiente permanentemente, ¿no? Y que tenemos que tener los resortes necesarios para que verdaderamente podamos tener las certezas para poder desarrollar un proyecto de vida. Además, un proyecto de vida común y un proyecto donde los distintos actores trabajemos de manera coordinada. Esta va a ser la clave fundamental de este cambio. Federico, perdona, ¿el contrato social entre quién y sobre qué? Muy bien. ¿Entre qué y sobre qué? Fíjate, yo creo que entre qué es lo más complicado. Fíjate, he trabajado muchos años, como sabéis, en la Agenda 2030 y las alianzas han sido nuestro caballo de batalla. Es decir, es aquel elemento que era fundamental, el objetivo fundamental para desarrollar la Agenda 2030, pero es lo más complejo. ¿Por qué? Porque no tenemos sistemas todavía que permitan, como os decía, esa gobernanza global, pero además también en un mundo que también, además de ser descentralizado, es desagregado, es decir, hoy las decisiones no dependen solamente de un gobierno, sino que dependen de muchos actores y, por lo tanto, necesitamos generar esos ecosistemas que permitan generar esas alianzas. Por lo tanto, el con quién tiene que ser, sin duda alguna, con todos. No puede haber un avance si dejamos a gente detrás. Y tenemos que entender ya de una vez que el consenso no significa ceder soberanía, sino construir algo nuevo. Yo estoy harto de estar escuchando los medios de comunicación y que todos ponemos que cuando consensuamos lo que lleva aparejado es que alguien ha cedido algo. No se trata de ceder. El consenso significa construir algo juntos. Y construir algo juntos significa que todos ganamos. Por lo tanto, ese es el que tiene. ¿Sobre qué? Sobre todo. Parece algo tonto, ¿no? Pero es que sobre todo, es decir, no podemos seguir teniendo un modelo económico que lleve aparejado a una devastación del planeta o a la generación de desigualdades. Fijaros, en el año 2000, cuando se hacen los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el problema más importante era las desigualdades entre los países. Hoy la desigualdad es algo que está instaurado entre las personas, independientemente de donde vivan. Por lo tanto, ese crecimiento económico que nos habían vendido de que cuanto más PIB teníamos, mejor iba a ser la calidad de vida, no se ha hecho realidad. Por lo tanto, cuando hacemos ese contrato tenemos que definir qué es, cómo vamos a integrar distintas cosas. Hoy no hay un problema y una solución, un actor que soluciona y otro que es solucionado, no. Hoy esto requiere la confluencia, por eso es lo más complejo, el poder definir a largo recorrido las medias ahora. ¿Y por qué la educación ocupa un lugar central en ese contrato global que propones? Mira, no porque estamos en este debate, y además me lo habéis oído algunos que me habéis visto ya, para mí la educación es la pieza clave de este cambio y de esta transformación. Fijaros, no podemos seguir estando en el debate de si la educación está por delante del avance o siempre va a rebufo de los avances que se tienen que producir. La educación tiene que permitir el empoderamiento de las personas. Yo defiendo que para este nuevo contrato social global lo que tenemos que hacer es empoderar a las personas. Y el principal elemento para empoderar a las personas en el ámbito personal es la educación. La educación, esta mañana lo comentaba con José Manuel, es decir, desde Faure a Delors o a los últimos documentos que ha sacado UNESCO sobre el futuro de la educación humanista en la visión de los valores del humanismo en esa educación, planteo de que efectivamente la educación a lo largo de la vida tiene que convertirse ya en un derecho. Ya no estamos hablando de ese contrato en el que permitía que todos tuvieran acceso a la educación o que todos pudieran terminar su educación obligatoria. Hoy la educación es necesaria, no solamente para adaptarnos a las realidades que estamos viviendo, sino sobre todo para liderarlo. Y solo será posible hacer eso si somos capaces de entender que la educación es la pieza fundamental. Te doy un dato.
Cuando Naciones Unidas hace la Agenda 2030, hace una gran encuesta en el mundo, donde participan 8,5 millones de personas. Se dice que se establezca cuáles son los objetivos más importantes. Bueno, de los 17 objetivos, todas las personas, en todas las partes del mundo, todas las edades, todos los niveles educativos, hombres y mujeres, pusieron la educación como el principal objetivo de la Agenda 2030. Antes de a otros participantes en la mesa, me gustaría hacerte una pregunta, pero con énfasis en que sea realista, porque nos encontramos en España en concreto que cuando se propone un pacto educativo es difícil por diferencias ideológicas, religiosas, pues cuando se habla de un pacto global por la educación, ¿no es más probable que los obstáculos impidan el acuerdo a que el acuerdo se realice pronto? Sí, porque creo que hemos cambiado el foco. Mirad, en España, los dos grandes momentos que ha avanzado la educación en España han coincidido dos cosas. Una, que había un proyecto político y que había un proyecto pedagógico. Estos dos han sido dos momentos. Uno, la Segunda República, con una visión muy clara de la Segunda República, alimentado por la institución libre de enseñanza, es decir, una política progresista con una política liberal, trabajando juntas y con un proyecto pedagógico muy claro. Y la segunda, tras la llegada de la democracia, con los movimientos de renovación pedagógica y la política entonces de Felipe González y como ministro de Educación Maravall. ¿Qué pasaba ahí? Que había una confluencia política y había una confluencia educativa. Claro, nosotros hemos tenido un pacto educativo que se llama artículo 27 de la Constitución. Más allá de ese artículo 27 de la Constitución, va a ser difícil que los partidos políticos lleguen a un acuerdo. ¿Por qué? Porque hasta ahora sigue sumando y sigue generando votos en la confrontación en educación. Ahora bien, el problema que tenemos es que tenemos que generar ese pacto educativo que tiene que estar ligado, sin duda alguna, a la parte pedagógica. Y tenemos ese gran acuerdo de la Constitución del artículo 27 y desarrollémoslo a través de ahí. Y luego la tercera más importante, es decir, no podemos, si no llegamos a acuerdos de lo macro, intentar llegar a todos los actores a todo lo macro. Tendremos que buscar acuerdos puntuales para que verdaderamente consigamos el decir, oiga, ¿hay acuerdo en el 0,3 años? No, no lo hay. Pero si lo hay, trabajemos en ello. ¿Hay acuerdo en estas cosas? Avancemos. Y ahí es cuando verdaderamente conseguiremos ese acuerdo de acuerdos. Muy bien, o sea, deduzco de tus palabras que es paso a paso. Pero ahora Paso a paso. vamos a volver luego más tarde contigo. Tenemos a Vinicio Cerezo, que es un político de altura y de raigambre, ¿no? Que ha sido presidente de Guatemala, que es un luchador por la democracia de siempre. Su persona es un ejemplo y además ahora es secretario general de una de las zonas más difíciles de integración justamente en el mundo, que es Centroamérica. Es secretario general del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, con una diversidad de países, de problemas, desigualdades enormes, violencia, conflictos. ¿Es posible en ese contexto, Vinicio? Primero, gracias por estar con nosotros. Yo es la segunda vez que lo digo, pero lo digo con el sentimiento de honor y de gusto de encontrarnos. ¿Es posible en ese contexto centroamericano potenciar esta idea de contrato? ¿Cómo puede hacerse? Bueno, para empezar, debo decirles que quiero mandarles un saludo especial a todos ustedes, a los amigos del Grupo Kairos y al equipo de coordinación, y agradecerles la invitación a participar como panelista en este webinar. Admiro su labor. Admiro sinceramente su compromiso de educación para contribuir a que la educación sea transformada en una herramienta para el desarrollo sostenible de la humanidad. Y en cuanto a lo que tú me estabas diciendo, realmente ese es el reto que tenemos nosotros en este momento en Centroamérica y lo hemos venido intentando desde hace más de 30 años. De hecho, el primer esfuerzo que hicimos fue terminar con las guerras internas de Centroamérica que nos estaban conduciendo a pelear una batalla que no era nuestra. Era una batalla de las grandes potencias en un mundo enfrentado a un conflicto para determinar quién podía controlar y tener la hegemonía en el mundo. Eso no era nuestra pelea. Nuestra pelea tenía que ser otra, la búsqueda de la paz primero, después la institucionalización de la democracia y luego impulsar un proceso de desarrollo para resolver los gravísimos problemas que hemos dejado en la historia y que no hemos podido resolver, y algunos de ellos, pues la pandemia no nos ha traído más problemas, sino que nos ha puesto en evidencia los problemas que tenemos que resolver tradicionalmente.
Y esto es una cosa que yo quiero recalcar. Entonces, no solo es que se pueda hacer un acuerdo de esa naturaleza, hemos demostrado que hemos podido hacer un acuerdo para terminar con la guerra, hemos hecho un acuerdo para institucionalizar la democracia, pero ahora tenemos que hacer un acuerdo para impulsar el desarrollo económico y social de Centroamérica y empezar a enfrentar la realidad concreta de resolver los problemas de siglos que hemos dejado atrás para aceptar la teoría de un crecimiento económico en donde el Estado ha sido reducido a su mínima expresión y ahorita con la problemática de salud lo hemos podido ver. El tema de la salud lo habíamos abandonado por muchísimos años, la construcción de hospitales, la atención de la salud de la gente y por lo tanto el esfuerzo que está dirigido en este momento a construir ese plan de desarrollo que nosotros pretendemos. ¿Y cree en estos momentos, en esta situación de crisis, que el Estado va a salir reforzado? ¿Que existe un acuerdo en Centroamérica general por reforzar el Estado? ¿O que vamos a un enfrentamiento? Antes ha dicho que anteriormente había un enfrentamiento geoestratégico, ahora es Estados Unidos, China, nuevos conflictos. ¿Cómo ve el problema? ¿Va a salir reforzado el Estado? ¿Vamos hacia una corriente neoliberal? En ese problema, en tener que escoger entre un poder hegemónico y el otro. De hecho, en Centroamérica en este momento hay 4 estados que tienen relaciones con China y 4 estados que tienen relaciones con Taiwán. Y esto demuestra que nos han metido, y ahora no con una justificación ideológica, no se trata de si estamos a favor del modelo chino o si estamos a favor del modelo norteamericano, que siempre está enfrente por los grupos hegemónicos de nuestros países, tratando de ponerse como un ejemplo de lo que deberíamos de seguir, sino que se trata de una justificación básicamente económica, es decir, cuál país nos favorece mejor en las posibilidades de mayores exportaciones, mayor adquisición de modelos técnicos para poder resolver algunos de los problemas y cuál sería la mecánica y el mercado que más podría favorecer las exportaciones de América Central. Yo debo de indicar de que realmente el esfuerzo que está haciendo el sistema de la integración centroamericana es un esfuerzo dirigido a demostrar que ese, de nuevo, no es nuestro problema, sino que el problema es, en primer lugar, fortalecer nuestra capacidad de coordinar y de integrarnos en la búsqueda de objetivos comunes que son comunes a todos los países, que es el modelo de desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo que debemos de trabajar, y tal vez no podemos hablar de un nuevo modelo de desarrollo, debemos de hablar de un nuevo modelo de hacer las cosas. Ese es el primer esfuerzo que tenemos que trabajar. En segundo lugar, el enfrentar la pandemia. Y en esto debo de indicar que hemos tenido relativo éxito en este momento porque un día después de que la Organización Mundial de la Salud anunció que esta era una pandemia de carácter mundial y la declaró una pandemia, logramos que se reunieran los presidentes centroamericanos y en esta reunión acordamos 2 cosas. En primer lugar, una declaración conjunta en donde se indicaba que debíamos de enfrentar la pandemia con medidas coordinadas y esfuerzos compartidos sin dejar de funcionar coordinadamente en Centroamérica, pero además de eso, en donde se planteó la necesidad de hacer un plan de contingencia regional para poder seguir resolviendo los problemas que nos están afectando en la vida diaria, porque el hecho de que tengamos que manejar la pandemia, tratar de contener el contagio y la contaminación, nosotros seguimos teniendo una serie de problemas gravísimos, el problema de la seguridad en muchísimos esquemas. Somos, como ustedes saben, el puente entre los 2 subcontinentes americanos, el puente entre los 2 océanos, y por lo tanto eso es bueno para nosotros desde el punto de vista estratégico, pero también es bueno para los que trafican con el miedo, con la droga, con el dinero, trafican con las personas, con la vida misma de la gente, y utilizan siempre nuestras debilidades para poder ellos tener éxito en su trabajo. Entonces, tenemos el problema en la seguridad, pero tenemos un segundo problema gravísimo que estuvo a punto de romperse por el problema de la justificación sanitaria, y es la comunicación
entre nuestros países para mantener la circulación de mercaderías, pero fundamentalmente la circulación de alimentos. Nosotros somos nuestro propio y nuestro mejor mercado de alimentos. Y de hecho, el mercado centroamericano se ha convertido para la mayoría de las naciones centroamericanas en el segundo mercado más importante para la venta de la producción de nuestras industrias y de nuestra producción agrícola. Y en algunos casos es el primer mercado más importante. Y el esfuerzo que se ha venido desarrollando ha sido como muy exitoso, porque comparado con América Latina somos los países que estábamos en un ritmo de crecimiento más sostenido, aunque no era suficiente, y en este momento habíamos convertido la economía centroamericana en la cuarta economía de América Latina, que esto, por supuesto, estamos hablando de todos los países sumados, ¿verdad? No estamos hablando de un país en particular en donde hay diferencias muy extremas. Ese era el segundo elemento que nosotros estábamos tratando de mantener, o sea, la coordinación adecuada entre los países, el intercambio de mercaderías. Y cuando se empezaron a aplicar las medidas contra la pandemia, algunos países tomaron decisiones pues correctas desde el punto de vista sanitario, como cerrar la frontera si no se podía comprobar que las personas, los pilotos o los choferes de los transportes estaban adecuadamente protegidos o no tenían pandemia. Costa Rica cerró y entonces se paró la circulación. Llegó un momento en que habían 2,000 trailers en la frontera de Nicaragua con Costa Rica que no podían circular. Hicimos un esfuerzo muy grande a través de nuestra institucionalidad y pudimos coordinar el esfuerzo de lo que le llamamos COMIECO, que es la reunión de los ministros de comercio y los ministros de salud, y logramos al fin romper esa barrera y establecer un plan de bioseguridad, o sea, establecer mecanismos para controlar la circulación de personas, para controlar la no contaminación de los alimentos, pero la libertad y la apertura de las fronteras, y entonces restablecimos el abastecimiento de cada uno de los países. Entonces, sí hemos podido demostrar que nos podemos poner de acuerdo en medio de esta situación complicada, y de hecho está de nuevo funcionando el sistema de la integración, que funciona coordinado por la Secretaría General, pero tenemos un subsistema económico, un subsistema de comercio, un subsistema de relaciones sanitarias que está en este momento operando de una manera más adecuada. Y el tercer elemento que logramos hacer en este acuerdo, y aquí termino esta pequeña intervención, es coordinar un esfuerzo de parte de todos los países en la búsqueda de la cooperación internacional que coordinamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, y en los primeros meses de la pandemia logramos reunir a través con el apoyo técnico del banco, $1.900 millones para responder a las actividades de emergencia de los países en términos puramente económicos y financieros, de la compra de medicinas, de pruebas, de infraestructura de salud, y para la inversión en los hospitales que se habían quedado en el camino en ese proceso de crecimiento económico y de no desarrollo que teníamos. Bueno, pues Benicio, muchas gracias. Es un ejemplo, SICA, de integración, de cooperación y de concierto, digamos, de potenciación de un contrato nuevo. Ahora volveremos luego a Centroamérica y te pediremos una nueva intervención, pero vamos ahora con Antonio Ventura Díaz en Europa, en Extremadura en concreto. Él ha desempeñado cargos de experiencia política en la Junta de Extremadura, ha sido secretario general de la Presidencia, consejero de Cultura y vicepresidente de la Junta. Y hace nada, antes de empezar el coloquio, hablamos de la situación europea y de la respuesta europea con respecto al COVID. No sé, Antonio, si la respuesta económica que ha anunciado la Comisión Europea, la Unión Europea, hace unos días, de invertir para proteger algunos elementos claves en Europa, ¿lo ves con optimismo? ¿Crees que generará algunos problemas? ¿Cómo ves la necesidad de concertación europea ante la respuesta al COVID?
No, no se oye, yo no oigo. No, no te oímos. A lo mejor tienes el Tiene cerrado, micrófono. tiene el micrófono cerrado. Sí, probablemente. Sí, Se Sí. mira en la pantalla. Ahí Ahora, está, ahora sí ya lo. ahora, a ver, Ahora, ahora. Antonio, se te oye. Ahora sí. Ahora se te oye Oye, perfectamente. disculpad, pero yo no había No. hecho nada travieso para que no oyerais. Seguro, ¿eh? Bueno, José Manuel, del tema europeo, por la cantidad de tiempo que le he dedicado, ¿verdad? Trabajando en la Fundación Academia Europea de Juste, desde su fundación en Bruselas, al lado de la Comisión Europea, durante tantísimo tiempo, sacando adelante los distintos programas comprometidos con la Fundación. Bueno, pues yo en síntesis diría que de no haber ocurrido lo que ha ocurrido, hubiese sido una situación absolutamente, no solamente de frustración para los ciudadanos europeos o los que nos sentimos ciudadanos europeos con todas las consecuencias, ¿no? Sino que realmente hubiese dado al traste con todo lo que son las instituciones europeas para el futuro de Europa. Es decir, que finalmente tenemos que estar satisfechos de que se ha logrado un pacto que ha permitido pues dar fondos, en este caso a España, Italia, y en definitiva se ha planteado ante la sociedad europea de que el problema de la pandemia no es un problema de países, sino que es un problema en su conjunto de toda Europa. Es decir, que por ahí yo soy optimista, creo que es lo mejor que ha podido ocurrir. Yo, sinceramente, en el plano más personal, he estado muy preocupado y me ha afectado incluso a niveles de tono vital, ¿no? Porque veía que se iba de las manos el proyecto europeo, ¿no? Que tanto trabajo ha costado sacar adelante, ¿no? Por lo tanto, yo confío en que sea un resorte importantísimo para salir adelante en el conjunto de Europa, independientemente Sí. de que a nosotros nos preocupe, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la pandemia en España, ¿no? Donde, Hay bueno, también, Antonio, una pregunta que yo creo que está en la mente de muchos españoles, es cuando el Estado ha dejado de tomar decisiones comunes y las autonomías ejercen sus competencias. ¿Lo ves positivo? ¿Estamos dando una respuesta acorde? Desde tu punto de experiencia de haber gobernado en una entidad autonómica, en una autonomía, ¿cómo lo ves? ¿Crees que vamos hacia un galimatías, hacia una cacofonía general o acordaremos sistemas de concertación? bueno, yo he tenido la suerte en la etapa en la que yo tuve responsabilidades institucionales, ¿no? De la mayor entidad y de la mayor proyección política institucional, pues la verdad es que lo que era el referente de España, el referente de nación española, de país solidario conformado por muchas comunidades y por lo tanto con una diversidad cultural importante, pero que sin embargo al principio y al final estábamos hablando de un proyecto global, de un proyecto nacional, en el que nos iba el futuro del país a todos los efectos y para todos, ¿no? Es decir, no teníamos ningún prejuicio, hablando en concreto, a la hora de buscar la solidaridad del resto de las comunidades, de sentirnos ciudadanos españoles sin prejuicios. Este era el discurso de Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
del que, bueno, pues sencillamente yo me siento muy orgulloso, ¿no? Del devenir, que en este sentido, bueno, pues de alguna manera en estos últimos tiempos se ha minorado de manera significativa entre unos y otros. Entre todos la mataron y ella solita se murió, ¿no? Perdonar esta expresión vulgar y corriente, ¿no? Pero en definitiva creo que es muy importante que recuperemos el sentido solidario que tiene que tener el Estado de las Autonomías y que en definitiva tiene que confluir en un sentido de Estado, un sentido global, de pertenencia a un país que tiene una historia inconmensurable y que debemos aprovecharla, ¿no? En definitiva, es lo que te diría, José Manuel. Pues en esta línea de solidaridad global, como se ha planteado, vamos a volver a Federico, a su idea, porque me ha parecido adivinar que los objetivos de la Agenda 2030 pueden ser objetivos comunes, compartidos, globales. Me gustaría ahora ya que pudiésemos intervenir libremente, yo moderaré menos, cada uno puede interrumpir, preguntar, pero volvemos a Federico para resituar el tema. Ha quedado claro que es necesaria la integración, que es necesaria la cooperación en materias que el COVID acelera las demandas de esa solidaridad global. ¿Ves posible hacerlo con los mismos principios de la Agenda 2030 o hay que renovarlas? Hombre, yo creo que sería estúpido entender que no tenemos que no tenemos que cambiar nada, ¿no? Sí que creo que hay una muy buena base. Yo fíjate que, como te decía, llevo mucho tiempo trabajando con la Agenda 2030 y tuve la suerte de participar en su confección antes de que se aprobaran en una reunión de alto nivel que se celebró aquí en España. Claro, sí que esto nos sirve como base para poder trabajar y definir hacia dónde tenemos que ir. Claro, no es lo mismo que empezar desde cero hacia ver dónde tenemos que ir o con esa visión pendular que siempre tenemos, decir, oiga, el problema más importante que tenemos ahora es el sanitario, sin duda alguna, y volcamos todo en el sanitario. Por cierto, nos estaba pasando también el medioambiental, desde que Naciones Unidas y la aparición de Greta Thunberg virara todo a lo medioambiental, parte de la agenda de lo social se quedaba un poco alejado y todos nos centrábamos en lo medioambiental. Pero bueno, Antonio lo ha dicho antes muy bien, es decir, claro, aquí lo que tenemos que trabajar es desde el ámbito de la solidaridad. Desde el ámbito de la solidaridad, que significa sobre todo el entender que el desarrollo del mío va ligado al desarrollo de los demás y que al final todos lo que hacemos es desarrollar de manera conjunta. La Agenda 2030 lo que nos planteaba era de tener esa visión hacia hasta el año 2030, es decir, una visión de largo recorrido, pero actuando en el corto, ¿vale? Que creo esto que es lo más importante. Fijaros, el año pasado, en estas fechas, estaba en Nueva York, Naciones Unidas, en el High Level Political Forum, y estuve con el secretario general de Naciones Unidas, con Antonio Guterres, y él nos decía, oye, mira, hemos tardado 4 años en conceptualizar la Agenda 2030, pero una vez que la hemos conceptualizado, que sabemos lo que es, que tenemos un acuerdo de 193 países, por cierto, si tuviéramos que hacer ese acuerdo ahora sería inviable, sería imposible, pues tenemos un acuerdo, tenemos en la COP21 o el Acuerdo de París, tenemos Addis Abeba y tenemos ONU Habitat, es decir, con lo cual tenemos las 4 agendas que nos permiten tener certidumbre y sobre ahí construir. La Agenda 2030 tiene que ser algo mucho más que una visión solamente de plan estratégico. Es una manera, Telemaco lo decía antes también y Vinicio también, es decir, es una manera, es un cambio de las maneras de hacer las cosas. Y esto es lo más importante, por eso es tan importante el 17. El otro día escribí a Antonio Gutiérrez precisamente que quizá el problema que se nos echa encima con la pandemia, si el escenario no se resuelve en año y medio, 2 años, decía él, vamos a una década donde la pobreza va a ser un dato cada vez más creciente, ¿no? ¿Cómo enfocáis esto? ¿Cómo lo veis? ¿Y qué medidas urgentes se pueden adoptar en el tema de la pobreza, de la educación también, por supuesto? ¿Y cómo tiene que lucharse en esta materia? No sé, podéis tomar la palabra quien quiera, incluso Juan Carlos o Juanjo Salido, que están también aquí, si no Vinicio, me parece que le oiríamos con mucho gusto. Bueno, sí, bueno, yo voy a tomar la palabra en eso porque yo he venido desarrollando mis pensamientos en esta conversación con una lógica, ¿verdad? Porque el hecho de que nosotros hayamos resuelto los problemas que nos provocaron la pandemia, que nos provocó la pandemia en términos de salud, de comunicación y de mantenimiento de nuestras relaciones comerciales e intercambio de mercaderías y de alimentos, no quiere decir que no subsistan
y no sigamos teniendo la gran problemática que hemos venido sufriendo durante mucho tiempo, que es un problema de un déficit en educación llevado a sus extremos. Es decir, seguimos teniendo, primero, todavía un enorme sector de la población sin una educación adecuada para incorporarse a la sociedad moderna que quisiéramos impulsar a través del proceso de desarrollo. En segundo lugar, bueno, en niveles de que en ciertos sectores hay todavía analfabetismo, es decir, casi analfabetismo, porque si uno no puede manejar ahora un teléfono celular o una computadora e incorporarse a las redes sociales, es prácticamente un analfabeto, no está en el mundo en que se está viviendo en este momento, y nuestros niveles de comunicación virtual todavía es sumamente limitado. Pero desde ese punto de vista, entonces nosotros vamos a insistir en un aspecto que es fundamental, y es en el después de sacar el plan de contingencia regional que está dirigido a resolver nuestros problemas básicos de prácticamente de la vida cotidiana. Nosotros estamos planteando, ya lo hemos venido platicando desde prácticamente desde mi llegada a la Secretaría General, pero sobre la base de ideas y planes que ya se habían planteado con anterioridad. No es que yo los esté inventando, lo que he hecho es un poco ponerlos en orden y establecer prioridades. Eso es las prioridades básicas. Y entonces hemos seguido trabajando mucho en la necesidad de construir un plan de desarrollo económico y social de carácter regional para aprovechar nuestras estrategias. Es decir, si nosotros hemos sido víctimas de ser un lugar estratégico en América por la que nos han querido invadir desde las épocas históricas hasta las recientes y los problemas que seguimos viviendo en este momento, nosotros queremos ahora aprovechar esa posición estratégica para hacer de Centroamérica un nodo logístico de alcance mundial. Un nodo logístico de alcance mundial que signifique convertirnos realmente en el gran puente entre los dos subcontinentes americanos, entre los dos océanos, y de Centroamérica y el mundo. Es decir, y para esto hemos planteado, en primer lugar, ese plan de desarrollo económico y social. Y social implica varias cosas que están dirigidas fundamentalmente a tres temas básicos. Uno, elevar nuestro nivel educativo en todos los sectores, especialmente los que han sido marginados o relegados en sus procesos educativos. Dos, incorporar en este proceso a los jóvenes, porque si la juventud no está adecuadamente educada e incorporada a la nueva metodología de comunicación y enseñanza, nosotros no vamos a poder desarrollar ese plan de desarrollo que queremos implementar en el futuro inmediato. Y este plan de desarrollo social debe estar dirigido también a incorporar a tres sectores que son básicos y que han sido muy afectados y relegados en nuestro crecimiento económico, que son, en primer lugar, los pueblos originarios, o sea, los pueblos indígenas de toda la región. Tenemos más de 40 pueblos originarios de Centroamérica que todavía siguen estando relativamente marginados del crecimiento económico y social. Están incorporados porque ellos han sido muy inteligentes en la producción de una serie de productos, de una serie de elementos necesarios para el turismo. El turismo nuestro se basa realmente en conocer nuestro pasado histórico de los mayas, nuestro presente cultural de los pueblos originarios y, por supuesto, de alimentos que ellos están desarrollando. Pero en tercer lugar, a los afrodescendientes. Nosotros tenemos más de 60 millones, perdón, la cuarta parte de la población centroamericana es afrodescendiente y ellos ocupan las áreas costeras en la mayoría de los casos, lo que implica una enorme participación y necesidad de incorporarlos en la temática turística de Centroamérica. Pero y en tercer lugar, está dirigido a las mujeres, es decir, la cultura tradicional nuestra ha sido relegar a las mujeres, darles un papel de segundo nivel y ser las víctimas de crisis de toda naturaleza, por supuesto relacionadas con el machismo, pero en este caso el encierro producido por la pandemia en los hogares ha aumentado el nivel de violencia contra las mujeres y por supuesto su marginación. Entonces,
dirigido a la educación, a incorporar a esos sectores y a mantenerlos íntimamente vinculados al proceso, plantear un plan de desarrollo económico y social que incluye primero la educación y después, por supuesto, la apertura de oportunidades. Y para ello, nosotros sabemos perfectamente que no tenemos la posibilidad de capital interno en Centroamérica suficiente para resolver nuestra problemática, por ejemplo, de movilidad y logística. Entonces hemos creado lo que se llama el proyecto de movilidad, el proyecto de marco de movilidad y logística para Centroamérica, que significa la creación de toda una infraestructura de carreteras, bueno, empezando por el tren, que es el proyecto que más ha ilusionado a la gente, no sé por qué, el tren tiene como un elemento mágico, la gente quiere. El AVE también, sí, en España. Sí. El tren, las carreteras, los puertos, los nuevos aeropuertos para la circulación interna de personas. Y este proyecto de movilidad y logística es un proyecto de enormes inversiones. Entonces, estamos trabajando con el Banco Centroamericano de Integración Económica y la CIECA, que es el subsistema económico, para la creación de las condiciones adecuadas para producir ese proceso de inversión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vinimos con un plan de emergencia para enfrentar el COVID. Estamos desarrollando un plan de contingencia regional para trasladarnos de la antigua etapa a la etapa moderna, y tenemos un plan de movilidad y marco de movilidad y logística para avanzar hacia el futuro en la búsqueda de grandes inversiones y grandes oportunidades, en donde el vínculo básico es la educación y la atención de los grupos vulnerables. Pues en esa búsqueda de la educación como pilar para reducir la diversidad, han mencionado una singular relación entre comunicación y educación. Me gustaría abrir, para volver al tema de la educación y del concierto, cómo podrían jugar las nuevas tecnologías, lo digital, las nuevas oportunidades del audiovisual en relación con la comunicación. Si alguno de vosotros quiere contestar esto en el sentido global. Se me olvidó, sí. Perdón que los interrumpa, pero nosotros, completamente conscientes de esa necesaria vinculación, hemos propuesto y estamos construyendo lo que llamamos el SICA digital. En este momento la pandemia nos ha obligado a no tener relaciones personales o de grupo, pero nosotros estábamos preparados ya con las reuniones virtuales que las veníamos poniendo en práctica desde hacía algunos meses. De hecho, esa reunión a lo que me referí de los presidentes, cuando ellos decidieron hacer un plan de contingencia regional, ya la hicimos de carácter virtual, y de hecho las reuniones presidenciales en este momento se están haciendo reuniones de carácter virtual, las reuniones de los consejos, la secretaría misma está funcionando en este momento de una manera virtual, porque nos damos cuenta que lo digital con la educación es la única manera de resolver y acelerar ese proceso educativo. Perdonen que haya interrumpido esta. No, es un problema también en Europa, ¿no? Yo quería mencionar algo. Sí, mira, sí, contaros, efectivamente, con José Manuel se lo decía también esta mañana. Fijaros, y Telemaco lo estaba diciendo antes, de la sociedad disruptiva que estamos viviendo. Cuando se produce el cierre de las escuelas aquí en España, planteamos un proyecto educativo a través de digitalización, creando una plataforma donde teníamos miles de contenidos de todas las editoriales, youtubers, etcétera, etcétera. Bueno, pues claro, 3 días después nos dimos cuenta que había mucha gente que no tenía acceso de calidad a internet o a tener un dispositivo. Entonces planteamos con Televisión Española el hacer un programa educativo de 5 horas diarias de televisión educativa. Bueno, cuando planteamos esto, algunos países, amigos y conocidos y buenos colegas decían que, bueno, que esto era, que era un poco viejuno, me vais a permitir la expresión, el utilizar la televisión educativa. Bueno, ese país terminó su secundaria, terminó la tercera evaluación a través de la televisión. Claro, es que lo que tenemos que hacer es utilizar todas estas cosas. Yo, se lo comentaba esta mañana a José Manuel, he participado con Banco Mundial en algunos webinars y he colaborado con ellos en la definición de cómo tiene que ser esa televisión educativa y la experiencia que tenemos ahora. Claro, Televisión Española no se planteaba el tener otra vez un programa educativo, que antiguamente sí que lo tenían,
Francia inauguró una televisión educativa a través de la televisión Arte de 14 horas de programación educativa. Inglaterra, Suecia, Finlandia, Noruega, etc. Y hoy os puedo adelantar que en septiembre vamos a salir con un programa de televisión entre Radio Televisión Española y el Ministerio de Educación con 1 hora diaria de televisión educativa y terminando los viernes con un programa en directo que va a servir también de materiales para la educación. Claro, lo que se pretende no es solamente el proyectar para hacer una parte divulgativa, sino conectarlo con el sistema educativo, conectarlo con los currículum, que sea de contenidos que puedan servir al profesorado y al mismo tiempo a las familias que no tienen acceso. Luego la digitalización. La digitalización, cuando hablamos de digitalización, tenemos que tener en cuenta que son 3 ámbitos. La brecha digital, que no hay que olvidar que es una brecha social, fundamentalmente, es decir, no es una brecha de falta de tecnología, es una brecha de incapacidad de poder acceder a esa tecnología. Entonces, por lo tanto, es una brecha social que a través de esa brecha tecnológica o esa brecha digital no puede convertirse en una brecha educativa, que eso es la parte más importante que tenemos que trabajar. Entonces, cuando hablamos de brecha digital, estamos hablando de una brecha de uso, de acceso y de educativa. Es decir, que todos los niños y niñas tengan la capacidad de tener un dispositivo y puedan tener acceso. Segundo, que sepan utilizarlo, como bien decía Vinicio hace un momento, el presidente Vinicio, de que sepan para qué sirve esa parte digital. Y tercero, la más importante, la educativa, es decir, que los profesores tengan primero los recursos necesarios para poder desarrollarla. Fíjense, en España tenemos un 30% de centros educativos que no tienen página web, o entornos virtuales de aprendizaje. Más del 50% de los centros educativos no tienen esos entornos virtuales de aprendizaje. Por lo tanto, es imposible, y además hay una cosa muy significativa, que el 99% de los niños tienen móvil, sin embargo, el profesorado solamente un 30% utiliza el móvil como elemento pedagógico de utilización. Y, por cierto, el otro 100% está prohibida la utilización del móvil en los centros educativos, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar también esa metodología, tenemos que formar al profesorado. Nuestro profesorado, por ejemplo, tenemos a menos del 50% del profesorado en el nivel 1 de la formación básica de un profesor para hacer tecnologías de la educación. Ahí es donde está el gran reto. ¿Que la educación tiene que ser presencial? Sin duda alguna. También tenemos que definir cómo va a ser la nueva educación. No podemos seguir pensando que la educación está solo en manos del servicio público, sino que hoy la educación está mucho más diseminada, los niños reciben mucha más educación de muchos más ámbitos y, por lo tanto, la educación, y en este caso el profesorado, no puede ser solamente un distribuidor de contenidos, sino que tiene que ser ese incentivador de ese aprender a aprender, que es el que tenemos que trabajar y hacer verdaderamente que sea real. Que la educación no es solo el sistema educativo, ¿no? Que es más, Sin más duda. amplio. Federico, me parece un planteamiento impecable. Telemaco, querías decir algo, Antonio. Hay una cosa que yo quería mencionar con relación a los ODS. Si uno lee los ODS, tal vez no van a ser cumplidos en el tiempo, pero si uno lee erradicar el hambre, erradicar la pobreza, una sociedad con niveles de igualdad y equidad, la energía y la cooperación, todos son válidos y totalmente válidos desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano. Entonces, yo creo que tienen validez absoluta y total para ese nuevo modelo de sociedad que se necesitaba antes y con mayor razón se necesita ahora, ¿verdad? Efectivamente, hay un riesgo que yo creo que quiero alertar acá y es que efectivamente el objetivo 17 es la solidaridad. Y lógicamente tenemos que enfrentar los retos anteriores y la pandemia con solidaridad, pero también existe el riesgo que se reduzca esa necesaria solidaridad regional. Vamos a decir aquí, nuestro amigo el presidente Vinicio hablaba del potencial que tiene Centroamérica, pero igual que la educación es para el ámbito de desarrollo, Centroamérica, el desarrollo de Centroamérica es importante para el mundo entero, ¿verdad? Casualmente, porque es el puente entre las dos Américas y el puente entre el mundo. Entonces, la solidaridad tiene que manifestarse para que podamos lograr una sociedad global con mayor equilibrio, con mayor justicia y menor vulnerabilidad. Y otra vez, aquí termino esto vinculado al último aspecto, las tecnologías. Hay que resolver el problema de acceso físico, de acceso social, ¿verdad? Porque una cosa es tener el acceso físico, pero las familias no tienen el acceso por esa brecha social. Pero luego está, digamos, el tema de las competencias de los maestros, maestras, la familia, los padres, tutores, etcétera, los contenidos, los aspectos didácticos y pedagógicos, porque yo lo ilustro, a mí me parece lo más sencillo.
como cuando hablamos de nutrición y hambre. No todo el que tiene hambre tiene problemas de nutrición. Hay gente que no tiene problemas del hambre, pero tiene serios problemas de nutrición. Entonces hay que resolver el problema del hambre y hay que resolver el problema de la nutrición, que es para los que tienen hambre, pero para otros que tienen acceso. Entonces, la tecnología hay que resolver el problema para quienes no tienen acceso y potenciar para el desarrollo económico, social y humano de quienes sí tienen acceso, y va a ir creciendo. Yo creo que eso es vital. Bueno, además de la comunicación física, como yo lo presentaba en algunas zonas, que es válido en el mundo entero, que los trenes, que el transporte, etcétera. Pero una vez más, eso es vital para mí. Gracias, Telemaco. Vamos a dar la palabra a Juanjo, que había pedido hace tiempo. No, bueno, estoy viendo que Telemaco está teniendo alguna dificultad de conexión, pero mira, yo quería hacer algunas reflexiones y especialmente para todos los que estamos ahora mismo en esta conversación. Seguramente tengamos, si hablamos de la Agenda 2030, tenemos que replantearnos a partir de esta pandemia los tiempos, las obligaciones y esos retos y esos objetivos que tenemos de cara al 2030, porque se han descolocado con respecto a lo que antes muy bien comentaba Federico, ¿no? Pero bueno, eso es un cambio que va a costar también, pero está ahí va a estar ahí en la agenda, ¿no? Yo quería retornar a lo que es la necesidad de este tercer gran contrato social. Está claro que estamos construyendo el proceso. Y estamos construyendo el proceso y estamos abriendo conversaciones para ello. Por tanto, esas conversaciones que son abiertas, claras, que está animando, provocando, como la que hoy tenemos desde Kairos con sus miembros, pues bueno, ese proceso tenemos que, como bien decía Federico, cuando habla de que tenemos que trabajar más desde liderazgos compartidos, porque no existen otros liderazgos claros, pues esos liderazgos compartidos tienen que ayudarnos a construir este proceso. Y además, incluso hasta va a ser seguramente más democrático. Por tanto, esa base es fundamental y entiendo que desde Kairos y en distintas conversaciones que hemos estado teniendo, pues así lo hemos estado también viendo, ¿no? Tienen que ser liderazgos compartidos los que construyan este tercer gran contrato social por la educación. Y como bien decíais también, sin dejar a nadie atrás, tenemos que contar con todos. Por tanto, tenemos que aprender a hacerlo y por no alargarme más, tiene que ser este tercer gran contrato con cuestión de índole, o sea, tenemos que evitar las cuestiones ideológicas, las cuestiones incluso económicas. Tenemos que ser mucho más pragmáticos y mucho más prácticos y mucho más que sea la propia declaración de los derechos humanos las que guíen este tipo de proceso, ¿no? Como entremos y alguien lo ha comentado antes, cuestiones ideológicas, partidarias, no vamos a avanzar. Por tanto, tiene que ser más esta otra vía la que nos ayude a avanzar en ello. Muy bien, pues lo comprometido era acabar en 1 hora, nos quedan 4 minutos o 5. Si os parece, vais a tomar la palabra uno por uno y os pediría una síntesis de, si podéis, en un par de propuestas o ideas centrales que resumieseis las prioridades y los objetivos de este concierto social, de ese nuevo contrato social. Vamos a empezar por Antonio, que ha quedado, él había pedido también la palabra, creo, pero Antonio, arrancas tú con la idea de sintetizar algunas propuestas de futuro a partir del debate que hemos tenido. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante todo el planteamiento que ha ido desarrollando que cada uno de los componentes de este grupo de esta tarde. Realmente sientes el pálpito de que hay base, que hay personas
hay equipos, hay instancias, hay instituciones que realmente pueden conseguir objetivos planteados en términos de Agenda 2030, planteados en términos del desarrollo de la Declaración de los Derechos Humanos, en cualquier ámbito, ¿no? Yo diría que añadiría que tiene muchísima importancia valorar la historia en su conjunto de los grandes espacios geoestratégicos, como podría ser el espacio europeo iberoamericano, es decir, más allá del Atlántico en el caso de Europa, más allá del Atlántico en el caso de Iberoamérica, para contemplar Europa y eliminar toda clase de tópicos, de prejuicios, de estereotipos que a veces nos invaden en el marco de la educación. Es decir, no podemos avanzar si asumimos como aceptables todo lo que tiene que ver con la exclusión, en definitiva, y el enfrentamiento, la confrontación, que es, yo tengo mi tiempo dividido entre México y España. En este caso, nuestra oficina la tenemos en Monterrey, en México. Y veo que cuando se trabaja con rigor, con compromiso, donde de alguna manera en los propios planteamientos y en la propia convivencia se trasciende todo lo que son los tópicos, los prejuicios, los estereotipos. Recuerdo el año pasado, en el último congreso que hicimos sobre discapacidad e integración de las personas con discapacidad intelectual, en el marco de, como decía antes, del Palacio de Congresos de Monterrey, me llevé una gran sorpresa con la participación de 2.000 personas, 2.000 inscritos participando directamente en este congreso. Y me llama la atención cuando se puede contrastar esa realidad que yo he tenido la suerte, el honor, el orgullo de poder vivir, en el que el ámbito europeo, no voy a decir ya español, europeo, y el ámbito iberoamericano se dan la mano. Una gran parte de los ponentes de ese congreso eran europeos, alguna pequeña parte era española. Yo creo que ese es el camino que, en definitiva, debemos de transitar. Es el camino del encuentro, pero valorando la historia de manera integral, pero trascendiendo todo lo que son los tópicos, los prejuicios y los estereotipos. En ese sentido, es necesario que Iberoamérica haga su trabajo y, por supuesto, Europa haga el suyo. Pero eso, desde luego, derivará en unos resultados que realmente merecerán la pena para tener una entidad y una proyección en el ámbito mundial que hoy por hoy no tenemos, porque nosotros mismos la negamos, que es lo tremendo. Es decir, o sea, cuando tú sabes perfectamente el valor de lo que tú puedes gestionar y no lo haces, en definitiva estás empobreciendo tu propia realidad. No me puedo extender más. Disculpa, José Manuel, por haberme alargado. No, al contrario. Yo creo que tus palabras son un germen, o sea que seguimos
enriqueciéndolas. Muchas gracias. Vinicio, tiene la palabra. Muchas gracias. Miren, esto es una cosa tan motivadora que podríamos quedarnos aquí bastante tiempo platicando sobre este tema y me imagino que podemos hacerlo en el futuro, pero yo quisiera hacer un resumen de un poco la visión que estamos tratando de desarrollar en la integración centroamericana en nuestros países. En primer lugar, lo que mencionaban ustedes, lo mencionaba Antonio, hay que usar la inteligencia colectiva y terminar con los enfrentamientos ideológicos que nos separan o las concepciones racistas o economicistas o etcétera, porque eso nos conduce a separarnos en sectores y la verdad es que eso me conduce a la segunda afirmación. Tenemos que tener una visión colectiva o en comprender que todos somos absolutamente necesarios. Es decir, por ejemplo, cuando yo empecé en política, los empresarios eran el demonio, ¿verdad? Es decir, eran los dominantes, los explotadores, etcétera. Lo que uno aprendía en la universidad era esa visión polarizante que predominaba un poco en casi todos los pensamientos progresistas o de izquierda o de moda en esa época. Y entonces eso nos condujo a enfrentamientos históricos sistemáticos que no nos permitieron desarrollar una visión colectiva de nación y en este caso, en nuestro caso, de región. De hecho, a lo largo de mi experiencia política histórica vi una guerra interna entre El Salvador, una guerra entre dos países, entre El Salvador y Honduras, y una guerra interna entre los países por razones de carácter ideológico. Por lo tanto, al contrario, debemos, en lugar de seguir utilizando la inteligencia del enfrentamiento y de la confrontación, una inteligencia colectiva para entender que todos somos necesarios. Y por lo tanto, es una visión global. Es decir, el gobierno puede ser muy exitoso, muy bueno, muy eficiente, pero si los empresarios privados no va a funcionar y los empresarios privados que quisieron durante 30 años empujar este pensamiento liberal de que el gobierno se tenía que empequeñecer y desaparecer prácticamente, ahora se encuentran con que si no hay gobierno, ellos no pueden manejar las cosas porque no hay nadie que pueda establecer las reglas del juego para poder funcionar. Y por último, yo quisiera concluir con, debemos de tener entonces una inteligencia colectiva en lugar de una inteligencia confrontativa, una visión global al interno de los países y de la región, y por último, una visión colectiva al interno de los países y al final una visión global, porque también lo que nos ha demostrado la realidad del mundo en los últimos años es que el mundo tiene una interrelación absolutamente necesaria, es decir, no podemos nosotros, si queremos desarrollar una sociedad exportadora, por ejemplo, no podemos aislarnos. Y por ejemplo, entrar en un conflicto entre China y los Estados Unidos es ridículo. Lo que tenemos que hacer es comerciar con los dos y aprovechar las ventajas competitivas o cualitativas de cada uno de los dos. Y para eso una visión colectiva, una visión de región nos da más fuerza, nos da más capacidad de negociación, más independencia y nuestras relaciones con nuestros amigos, nuestros socios para el desarrollo como Europa, nos permite tener fuerza suficiente como para podernos desarrollar y desenvolver sin caer otra vez en la polarización, en la dependencia de cualquiera de los países. Por lo tanto, yo concluiría con eso, no quiero extenderme, pero y para eso, el final es educar a la gente en de que todos somos necesarios y que todos tenemos que trabajar en un nuevo contrato social que es el interés colectivo y los objetivos del desarrollo para todos. Muchas gracias. Utopía. No, muchas pero gracias. Yo creo que vamos todos en el mismo tren, ¿no? En la misma vía. Federico, un minuto para cerrar y concluiremos. Sí, concluye. La verdad es que después de escuchar al presidente Cerezo y al vicepresidente Ventura, la verdad es que poco puede uno aportar y efectivamente, como decía, esta utopía que al final es una verdad anticipada, pues las utopías no dejan de ser verdades anticipadas, muy telemático, ¿no? Para no ocupar más tiempo. Y además hay un esquema muy clásico, forma, fondo y contenidos. Forma.
Presidente Cerezo lo estaba diciendo, inteligencia colectiva. Es decir, tenemos que construir esa inteligencia colectiva. Eso es importantísimo para que verdaderamente se produzca esa transformación. ¿Cómo construir esa inteligencia colectiva? A través de generar ecosistemas de transformación. Ya no vale el que trabajemos de manera individual, de manera sola o de unos contra otros, sino lo que tenemos que generar es ese ecosistema de transformación a través de colaboraciones radicales que se basen en la solidaridad. Segundo de los elementos, el fondo. Uno, también lo ha dicho el presidente Cerezo, empoderar a la ciudadanía. Es que esto va de esto, es decir, va de empoderar a la ciudadanía. Y además, sobre todo, con valores. No vale un empoderamiento, no vale una opción exenta de valores. Tenemos que generar esos valores. Desde mi punto de vista, que defiendo una visión humanista del mundo y los valores de la Ilustración, creo que ese es el modelo en el que tenemos que apoyarnos, porque es un modelo excluyente, no es el modelo excluyente, al contrario, es un modelo incluyente. De hecho, el último documento de UNESCO de educación habla de una educación humanista. Y tercero, los contenidos. Primero, tenemos que apoyarnos en el conocimiento. No vale ya estar trabajando sobre el me han dicho que dicen, sino que hay que trabajar sobre el conocimiento. Y tenemos conocimiento generado. Segundo, tenemos un conocimiento que nos permite avanzar en esa utopía o en esa verdad anticipada que es la Agenda 2030 con todas sus agendas. Agenda de la COP21, Addis Abeba o ONU Habitat, otros documentos que hay. En definitiva, conocimiento. Y tercero, dentro de esa parte de los contenidos, generar innovación social. La innovación social es un factor fundamental para el desarrollo. ¿Por qué? Porque la innovación es generar un valor a lo que ya existe, sobre lo que existe y además construir que nos beneficie a todo. Esa es la clave fundamental para que esa forma, ese fondo y ese contenido nos lleve a definir ese nuevo contrato social global. Muy bien, pues ahora, según indicaciones de Telémaco, a mí me tocaba resumir, pero me lo habéis puesto facilísimo, ¿no? Porque se deduce de las palabras de Antonio que el problema es pensar la historia con grandeza, con altitud de miras, no autocensurar la capacidad de solidaridad que tenemos, reconocernos las potencialidades y contar en el mundo. Según Vinicio, el nuevo sujeto es colectivo. Habla de inteligencia de las multitudes. A mí, nota a pie de página, me recuerda a Pierre Lévy, que es un pensador francés que ha propuesto que lo digital contribuya a esa inteligencia colectiva. Me gustaría mencionar a un amigo mío que se llama Pisani, que habla de la sabiduría de las multitudes, porque la sabiduría también incluye los valores de los que propone Federico, que sea unos objetivos cargados de humanismo. Yo creo que esto es muy importante para hacer ese nuevo sujeto colectivo. Finalmente, creo que todos estáis de acuerdo en transformar, ¿no? en crear estos sistemas de transformación y que la primera transformación es superar los obstáculos, los estereotipos y las agresividades mutuas que nos tenemos. No es lugar para sectarismo, lo ha dicho muy bien Vinicio, es un momento de afirmación colectiva y este contrato social no será algo que no se negocie con el corazón, entiendo yo. Bueno, pues yo creo que más o menos es este el camino por el que hemos de seguir. Ahora le corresponde a Telémaco cerrar y a Juanjo. Yo, sinceramente, a título personal, ha sido muy grato y muy gratificante el compartir este pensamiento con vosotros, el moderar a personas que ya ellos mismos se automodelan. Y yo creo que de lo que nos toca ahora a todos es construir salidas viables, pragmáticos y ofrecerlos pronto y diligentemente al mundo, porque yo creo que lo necesitamos. Telémaco o Juanjo. Solamente para la palabra, Juanjo, es reiterar el agradecimiento a nuestro apreciado amigo Vinicio, Federico, Antonio, por supuesto a ti, José Manuel, y decir que la principal limitante para hacer algo es estar dispuesto a hacerlo. Los problemas son grandes, pero si tenemos la pasión, la convicción y la necesidad que la sociedad tiene para poder avanzar hacia un mundo mejor para esta y la futura sociedad, seremos capaces. Como decimos en Kairos, es difícil, pero estamos convencidos que es posible, absolutamente convencidos que es posible. No solamente posible, es necesario. Y efectivamente, con visión y convicción, debemos de decir nosotros, uniendo los vigores dispersos, ahí donde tomamos lo de Rubén Darío, haciendo camino al andar con Antonio Machado, y con unidad en la diversidad. Aquí está también lo que ya se ha dicho, ¿no? Donde cada quien vale. No importa en qué país, no importa el color de su piel, la etnia o la lengua que hable, todo el mundo vale y queremos el desarrollo con justicia y equidad. Eso es, enfrentando las dificultades y aprovechando las oportunidades. Entonces yo quiero reiterar, es decir, nosotros estamos acá impulsando esto
y agradecemos por este extraordinario momento de esto multiplicamos haciendo y como digo, seguiremos haciendo camino al andar con plena convicción y decimos, ¿quién pertenece a quién? Si no todos, ¿verdad? Todos y todas en el mundo entero debemos de ser capaces de avanzar como lo está haciendo pues cada una de las regiones del mundo y el mundo entero. Pero bueno, Juanjo, por favor. No, bueno, yo, vamos, agradezco, bueno, tan importantes reflexiones que se han producido y seguramente me toca ahora en algún momento hablar de algo más operativo, de todos los resultados que está viendo, de tan importantes conversaciones, de tan importantes foros que se están produciendo y además en tan corto espacio de tiempo, estamos planteando poner en marcha un gran foro mundial en torno a la educación que aborde todas las cuestiones relacionadas con el tercer contrato social para el siglo XXI y lo estamos planteando para, para el mes de noviembre, los días 24, 25 y 26 de noviembre y estamos ahora construyéndolo con todos con los miembros de KOI2, por supuesto, y vamos a empezar a hacer propuestas en breve fecha. La idea, ojalá la pandemia no lo permita, será que en el año 21 podamos hacer en la misma fecha, en torno al 21, pues un gran encuentro, un gran foro mundial de la educación donde podamos celebrarlo de manera presencial. Ojalá Buyolo, es una de las propuestas, pueda ser en España. Después ya podemos analizarlo, ¿no? Pero sé que hay interés por parte de organizaciones de África, que sabes que se están organizando ya en torno a Queiroz, Latinoamérica, Centroamérica, por supuesto, en general, y estamos incorporando también a países árabes y países orientales, o sea, el continente de Asia, también para que pudiéramos al final tener dentro de Queiroz todas esas sensibilidades. Por tanto, si te parece, y os pido ayuda en el sentido de aportación para construir este primer foro virtual que podamos hacer sobre la educación, donde uno de la línea o el vector que vehicule ese encuentro pueda ser la construcción de ese tercer gran contrato social de la educación. Como habéis dicho aquí también, sin ambajes, sin cortapisas, con apertura, con solidaridad, con todo lo que necesita realmente nuestra sociedad en estos momentos tan especiales que tenemos. O sea, nadie se pensara que esta pandemia nos iba a llevar a la que nos ha llevado. Por tanto, si os parece, y quería acabar, simplemente os invitamos, en nombre evidentemente de todo el equipo de coordinación, de Telémaco, Juan Carlos que está, pues a sumar ideas para que a finales de noviembre podamos tener de alguna manera un evento que las tecnologías nos van a permitir construir simplemente o simplemente no, con todos los miembros que tenemos en Queiroz, pues donde ir avanzando en todas estas cuestiones. Y ojalá el devenir de la evolución de la pandemia nos permitiera que en el 2021 pudiéramos hacerlo presencialmente. Y el reto, Federico, lo tienes lanzado, ¿eh? Lo tienes lanzado. Venga, vamos a ello. Y ahora, bueno, ojalá se produzca los avances que todos queremos en este sentido. Por tanto, agradecimiento, Vinicio, José Manuel, Federico, Antonio, por supuesto. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Vamos a por ello. Seguimos. Gracias. Gracias. Es un placer y un honor haber estado con vosotros. Un honor, Antonio. Adiós. Saludos.